Si os fijáis en los marcos del parabrisas, vamos a encontrar unas pestañas que son las de los oscurecedores, que nos permiten por un lado oscurecer la cabina y por otro lado ganar cierta intimidad si no nos apetece que vean lo que estamos haciendo en el interior del vehículo. Para utilizarlos, lo primero que haremos será mover el espejo retrovisor superior hacia arriba y abrir estas pinzas hacia el interior del vehículo. Cogemos el oscurecedor desde el marco, lo encajamos en una de las pinzas, así como en un orificio que hay también en la parte de aquí del salpicadero, y hacemos lo mismo con el otro lado. Traemos del lado hacia el centro el oscurecedor, lo enganchamos en las pinzas y por un lado tenemos el parabrisas ya oscurecido. Además encontraréis en cada puerta una cortina que es magnética, que lo que hace es terminar de oscurecer la cabina. Lo que hacemos es llevarla al marco de la ventana y que los imanes irán poniendo en su posición la cortinilla. Repetimos la operación con la otra puerta y tendremos total intimidad con respecto a lo que podamos estar haciendo en el vehículo. Además de los oscurecedores que hemos visto en la cabina, veréis que en todas las ventanas del resto del vehículo, de la furgo, tenéis unas persianas correderas que permiten hacer lo mismo que veíamos antes, ¿vale? La utilización es muy sencilla, simplemente hay que subirlas o bajarlas según lo que deseemos y siempre os recordamos que hay que utilizarlo con sumo cuidado para no dañarlo.